Dios te bendiga. Voy a hablarte de la palabra y lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 23 y 27. Y dice la palabra, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Gloria a Dios por la palabra. Quiero hablar bajo el tema: el proceso duele, pero es necesario. Amado hermano, que tú me vas a ver, me estás viendo. Te voy a hablar de la palabra de Dios. Antes de empezar, pues quiero decirte que Dios te bendiga y quédate para que veas el video, que este mensaje va a edificar tu vida, que este mensaje es para aquellas personas que están pasando por un proceso en su vida. Y dicho esto, voy a entrar en la palabra de Dios. Te quiero decir que en este camino todos somos procesados. En el Evangelio todos seremos procesados, no importa en el nivel que tú estás, no importa qué cargo tienes en la iglesia, serás procesado. Muchos no entienden por qué pasan este proceso. Muchas personas nos critican cuando nosotros los cristianos somos procesados. Muchos nos critican, muchos se burlan de nosotros, piensan y dicen: eso le pasa porque habla mucho, eso le pasa porque no cuida su boca, eso le pasa por meterse cosas en que no debe, eso le pasa por meterse de cristiano, eso le pasa por meterse de predicador o de meterse de pastor o de músico o de lo que sea. Muchas personas nos critican cuando nosotros somos sometidos bajo un proceso, pero en este caso yo te voy a hablar de Jesucristo, el proceso de Jesucristo que Él tuvo en esta tierra. Sabemos bien, ¿verdad?, que Jesucristo lo que hizo, Él no se quejó, Él enmudeció, Él fue llevado al matadero como oveja ante sus trasquiladores y enmudeció, dice la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo al pasaje que hemos leído, que muchos lloran, muchas mujeres lloraban, iba una gran multitud para crucificar a Jesús. Quizás en esa multitud muchos iban para ver, iban de curioso ahí para ver qué le hacían, pero otros lo acompañaban en su dolor, en su sufrimiento, y las mujeres lloraban, ¿verdad? Sabemos perfectamente que las mujeres tienden mucho o son muy sentimentales, por eso es de que lloran mucho, pero me imagino que también hay hombres que lloraban en ese momento porque les duele lo que le pasaban al maestro, lo que le hacían, le pegaban, lo golpeaban, lo bofeteaban, lo escupían, le decían un montón de cosas, pero nos damos cuenta que esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para su Hijo, por eso lo procesó. El mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo, el mejor modelo a seguir, el mejor maestro es Jesucristo. De acuerdo a la vida de Él, lo que le sucedió, cómo fue su proceso, eso es lo que te quiero hablar en este momento. Y luego voy a hablarte del proceso que pasamos nosotros los hijos de Dios en este mundo. Por eso, amado hermano, quiero que te diga que Jesucristo, dice la Escritura, que le oró muchas veces al Padre y el Padre no le contestó. Por eso, por eso Jesús le dijo claramente a su Padre: Padre, si es necesario, dice, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo al Padre allí? Le está diciendo que: Padre, si quieres, yo no sufro. Yo no quiero sufrir.
Esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero, que yo no quiero ser procesado, yo que no quiero sufrir, porque duele cómo me tratan, cómo me hablan, cómo me rechazan, me desprecian, me odian, me insultan. Todo eso duele, Padre. Pero si esa es tu voluntad, entonces Jesucristo, pues sufriré. Si tu voluntad es que yo muera, pues moriré. Si tu voluntad es que yo beba de esta copa amarga, pues lo beberé. Entonces, amado hermano, nos damos cuenta, voy a hablar un poco de la copa amarga que tomó Jesucristo. Pero ¿cuál es esa copa amarga? La copa amarga es el dolor, el desprecio, el rechazo. Todo lo que le hacían a Jesús era la copa amarga. Todos los maltratos, las burlas, la corona de espina, todos los rechazos, los odios o el odio, el gran odio que le tenían cuando le daban de latigazos, cómo le dejaron el cuerpo. Es un dolor grande, es un proceso que pasó Jesucristo, hablando no solo físicamente, sino hablando psicológicamente. Es un proceso duro que Jesucristo pasó en aquellos tiempos, cuando Él vino aquí en la tierra. Pero Jesucristo lo que hizo es que soportó, es que aguantó el proceso, es que le dijo varias veces al Padre que le quitara esa copa amarga, pero Dios no habló. Dios, el Padre, hizo silencio. Por eso, por eso aquí, amado hermano, me doy cuenta que muchas veces nosotros aquí en la tierra le damos medicina a los hijos no lo quieren tomar, los niños no quieren tomarlo porque es amargo. Hasta uno de adulto no quiere tomar medicinas amargas. Hay medicinas que son amargas, pero nos damos cuenta que hay medicinas amargas. Eso te cura. Eso quita la infección. Eso quita la fiebre. Hay medicinas amargas que sí te curan. Pero ¿saben qué? Cuando el niño no lo quiere tomar, muchas veces lo agarran, lo obligan o lo fuerzan para que tome esa medicina, porque uno como padre sabe que esa medicina que le está dando a su hijo es que lo va a sanar, lo va a curar, lo va a aliviar de su dolor, pero muchos niños no lo quieren tomar. Entonces muchos padres hacen que lo agarran de las manos y le dan en la boca obligatoriamente, porque sabe, uno como padre o una madre sabe que la medicina, aunque está amarga, aunque no le gusta al niño, pero sabe que sí lo va a sanar de ese dolor o de esa enfermedad que tiene el niño. Mata la bacteria, mata la fiebre y esa medicina lo va a curar. Así como muchos nosotros hoy en día no queremos el proceso, no queremos tomar la copa amarga, no queremos sufrir aquí en esta tierra, no queremos que pasemos alguna dificultad en nuestra vida, nos frustramos, nos da la depresión, nos da la ansiedad y nos preocupamos mucho, nos estresamos ante cualquier situación, ante cualquier dolor, ante cualquier cosa que nos pasa en la vida. No queremos ser procesados. Le preguntamos al Padre, Padre, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me pasa esto si yo te estoy sirviendo? Si yo, Señor, estoy haciendo lo que tú quieres. Si yo, Señor, si yo, Padre, estoy haciendo tu voluntad. Pero muchas veces el Padre no te contesta. El Padre no te habla. Te deja en tu proceso. Te deja. Al parecer que Dios se olvida de ti, al parecer que Dios ya no te escucha, al parecer Dios ya no quiere saber nada de ti. Así te sientes, así se siente uno humanamente cuando le ora al Padre, cuando le dice a Dios, Señor, yo no entiendo qué está pasando en mi vida. Quizás tienes problemas con tu pareja y le oras a Dios para que cambie a tu pareja y así pasa un día, pasa otro día, pasa un año y no hay cambio. O quizás hay alguna enfermedad
que tienes alguna enfermedad y le oras al Padre que te lo quite y no se te quita y no se te quita y no se te quita y sigues orando. Llega el punto de ya no quieres orar más. Llega el punto de donde dices que ya no más. ¿Por qué? Porque Dios, tú sientes que Dios ya no te escucha, pero Dios te escucha, no más que Él hace silencio. Porque la voluntad del Padre es que tú pases ese proceso, así como hizo con Jesucristo. Claramente dice la Escritura que Jesucristo oró muchas veces y le dijo a sus discípulos: vamos y van a orar conmigo porque mi alma está triste hasta la muerte. O mi espíritu está triste hasta la muerte. Oren conmigo. En el pasaje nos relata de que Jesucristo y sus discípulos se fueron y después se fue Jesucristo. Le dijo a sus discípulos: oren aquí. Y cuando Cristo terminó de orar, los encontró durmiendo y les dijo que no pudieron orar 1 hora conmigo. Y luego fue otra vez a orarle al Padre y regresó otra vez. Y los discípulos estaban durmiendo otra vez y Jesús les dijo: oren para que no entren en tentación. Y fue Jesucristo a hacer las mismas oraciones delante del Padre porque él estaba triste. Entonces ahí le dijo al Padre que lo librara de la copa amarga, pero el Padre hizo silencio. Por eso muchas veces una persona llora delante de Dios. Ya no sabe ni qué hacer ni qué decir. Pero lo que si te das cuenta de aquí, lo que Jesucristo hizo en su proceso es que oró más, es que ayunó más. Por eso yo hablo de Jesucristo, porque te empecé diciendo que nuestro mejor modelo es Jesucristo, nuestro mejor maestro es Jesucristo. Él oró más en su proceso cuando siente que no puede más. En otro pasaje dice que vino un ángel y le dio fuerza. Por eso es muy importante la oración en tiempo de angustia, en tiempo de dolor, en tiempo de enfermedad. Hay diferentes procesos. Dios sabe cómo te va a procesar. No todos tenemos el mismo proceso, no todos tenemos el mismo sufrimiento. Cada quien sufre por algo porque el Padre se da cuenta de que cada uno tiene diferente necesidad, pero sabes por qué Dios te procesa, sabes por qué aparentemente Dios ya no te contesta o ya no te mira. Porque Dios quiere que tú aprendas, Dios quiere que tú crezcas espiritualmente, Dios quiere llevarte a otro nivel, Dios quiere elevarte más, Dios te quiere usar más. Aguanta el proceso, soporta el proceso, porque esto es la voluntad del Padre para ti, amigo, para ti, hermano y hermana. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso yo me doy cuenta de aquí y me tomo el tiempo para predicarte la palabra, porque quiero que tú entiendas por qué estás pasando por ese proceso. El Padre permitió que Jesús sea procesado y la Biblia dice claramente que el Jesucristo soportó, murió como valiente, no lloró. Los que estaban llorando eran las mujeres, eran las demás personas. Jesucristo no estaba llorando. Por eso claramente que la copa es el sufrimiento, el dolor, el maltrato, la burla, la soledad. Muchos lo dejaron solo en su proceso. ¿Dónde crees tú que estaban los discípulos? Acuérdase cuando lo arrestaron, miraban a Pedro y decía: es su compañero porque se parece a él. Pedro dice: no, yo no lo conozco. Y por segunda vez: yo lo he visto con el Maestro, con Jesús, porque habla como Él, viste como Él, camina como Él. Y Pedro le dijo: no, yo no lo conozco. Y todos saben esa historia, que cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, Pedro reconoció, porque Jesús solo se quedó viendo a Pedro y Pedro se acordó de la palabra de Jesús.
La escritura dice que Pedro lloró amargamente. Pedro se arrepintió, se inclinó. ¿Dónde se inclinó? Ser aparte. ¿No fue a los pies de Jesús? ¿O cómo creen ustedes que lo hizo? Oró, se arrepintió, pidió perdón al Padre por haberle dejado solo, por negarlo. ¿Y cuántas hoy en día dejan a sus seres queridos solo en un proceso? El dolor tan grande, la soledad tan grande que sintió Jesús. Muchos de nosotros nos sentimos solo en nuestro sufrimiento. Muchos de nosotros nos frustramos, nos sentimos solos. A veces queremos que alguien nos escuche. A veces queremos que alguien nos venga a decir palabra de aliento. A veces queremos que alguien ore por nosotros. A veces queremos que alguien nos habla bonito. A veces queremos que alguien nos imparte un poco de amor que tiene su paz, su gozo. A veces queremos que de verdad nos extiendan una mano porque lo necesitamos. En medio de un proceso es que una persona se cansa, se agota, pero hay que orar, hay que ayunar. Yo te entiendo que no es fácil hacerlo porque yo lo he pasado. A mí nadie me va a contar cómo es el proceso. Yo he sentido un proceso, yo sé lo que se siente, pero dice la Biblia que hay que orar. Dice las escrituras que hay que leer la palabra más, hay que orarle más a Dios porque Dios te está viendo, si se está dando cuenta, si soportas el proceso o te niegas al proceso. Lo que hay mucho hoy en día es que muchos no quieren el proceso, muchos quieren las cosas fácil, quieren que Dios los use, quieren que Dios los eleve de nivel espiritual, pero no quieren ser procesados, se niegan al proceso, rechazan el proceso. Por eso muchas veces no entendemos las cosas de Dios, el plan de Dios para nuestra vida. Solo déjame decirte, amado hermano, que si Jesucristo no hubiera bebido de esa copa amarga, tú y yo no seríamos salvos. Sí, así es. Si Jesucristo no hubiera tomado esa copa amarga, tú y yo no seríamos salvos hoy en este momento. Pero gracias a Jesucristo que se bebió la copa amarga, es por eso que la salvación llegó a ti, llegó a mí. Por eso ahorita me miras predicándote la palabra, porque Jesucristo bebió de esa copa amarga. Dios es grande, Dios es bueno. ¿Por qué por qué Dios permite proceso en nuestra vida? ¿Por qué Dios no explica el proceso que pasamos? A veces queremos que Dios nos explique, Señor, explícame por qué este proceso. Señor, explícame por qué permites esto en mi vida. Señor, explícame por qué yo paso estas cosas. Pero muchas veces el Señor no te lo va a explicar. Hasta por más que tú vas con un pastor, muchos pastores no saben explicar porque esto es el trato de Dios contigo. Yo no me estoy burlando de los pastores, hay pastores sabios, Dios también les revela a los pastores, a muchos pastores, Dios les revela del proceso de cada persona y por eso los pastores lo que te dicen es que tú ores más, es que tú ayunes más, que te levantas más, porque eso es lo que enseñó Jesucristo. Estas son las enseñanzas de Jesucristo. Por eso Jesucristo nos damos cuenta que Dios no le explicó a Job del porqué de su proceso. Todos conocen el proceso de Job o la historia de Job. Pero la palabra de Dios dice que Job se inclinó y adoró a Dios, aunque no entendió del porqué de su proceso. Eso es lo que dice la palabra. Por eso tú tienes que inclinarte cuando estás en un proceso. Tienes que inclinarte, tienes que adorar a Dios. Dile al Padre, esta es tu voluntad, Padre. Entonces, lo soportaré con mi fuerza, no con tu fuerza, porque no hay que vivir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso, amado hermano, cuando tú estás en ese proceso, tú lloras todos los días, sufres. Hermano, muchas veces me doy cuenta
A nosotros los cristianos, bueno, no nos da vergüenza de orarle a Dios y llorar ante su presencia, preguntarle a Dios o decirle a Dios, entregarnos en las manos de Él, encomendarnos en las manos. Decimos, Señor, no entiendo por qué paso este proceso, este sufrimiento, Señor, pero Señor, te agradezco, Padre, ayúdame, Señor, no sé cuándo va a terminar, tú lo sabes, pero llora uno, a veces uno sale con los ojos como que rojos o hinchados y así nos vamos porque tenemos otras cosas que hacer afuera, tenemos que ir al trabajo, tenemos que hacer compras o cualquier otra cosa. Así nos vamos los cristianos, no nos da vergüenza. Por eso a ti, que no te dé vergüenza, adora a Dios, alaba a Dios, inclínate delante de Dios. Aprendemos del patriarca Job también, que él se inclinó y adoró a Dios en medio de su proceso, aunque él no entiende su proceso, igual que tú. Si tú no entiendes tu proceso, simplemente inclínate delante del Padre y adora a Dios. Yo sé que fácil no es, pero Jesús te entiende, porque Él sufrió en esta tierra, Él fue procesado en esta tierra, Él te entiende. Por eso dice en las Escrituras que abogado tenemos con el Padre. Y le dice el Padre, Padre, yo sé lo que se siente, porque yo fui a la tierra, yo sufrí, yo pasé por muchas cosas. Por eso el Padre aboga por ti en el cielo con el Padre. Aleluya, Señor. Gracias por lo que haces por nosotros. La cruz fue el medio que Dios usó para engrandecer a su Hijo. La victoria de Cristo en la cruz fue tan grande que cada vez que el diablo ve una cruz, se acuerda de su derrota. Cada vez que el diablo ve una cruz, dice, ahí fue donde Jesús me venció. Hay un medio donde el diablo se avergüenza. Por eso, hermano, ahí fue donde Jesús venció al diablo y dice la Escritura que los exhibió públicamente. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Jesús triunfó sobre los principados y potestades y las huestes espirituales, todo. Allí los despojó. La palabra despojar quiere decir que tú agarras a alguien y le quitas la ropa, sacarle la autoridad, quitarle la autoridad, y los exhibió públicamente, dice Colosenses 2:15. Por eso Dios es tan grande con nosotros. Usó un medio para engrandecer a su Hijo. Muchos miraban la cruz como una desgracia, como una derrota. En parte sí, pero ese fue el medio que Dios usó para engrandecer a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque allí exhibió al diablo, a sus demonios, y los exhibió públicamente. Gloria a Dios, aleluya. Déjame decirte, hermano y hermana, te quiero decir que el proceso que estás pasando no es de toda la vida. El proceso que tú estás pasando no es para muerte. El proceso que tú tienes no te va a hundir. Déjame decirte que donde el enemigo se está burlando de ti, donde el enemigo te tiene o te está haciendo sufrir, donde el enemigo te está haciendo llorar, donde el enemigo te quiere sepultar o te quiere enterrar, donde el enemigo te quiere ver triste, donde el enemigo quiere hacerte morir o quiere verte muerto, déjame decirte que va a fracasar. Sus planes sobre ti va a fracasar, porque Cristo te va a levantar de ese proceso, te va a levantar de ese sufrimiento, te va a quitar ese dolor, te va a quitar esa enfermedad, te va a quitar
todos los pleitos que tienes en tu hogar, con tus hijos o con tu pareja o con tus seres queridos, esos pleitos, esas cosas que te afectan psicológicamente, Dios, Jesús te lo va a quitar, porque Él es nuestro abogado. Él es quien te va a sacar, porque Él nos enseñó que sí triunfó sobre el enemigo. Entonces dice la palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo nosotros triunfaremos sobre el enemigo. El plan del enemigo sobre ti va a fracasar, porque Cristo va a triunfar. Tú vas a triunfar con el poder de Cristo, con la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, te digo que nosotros vamos a tener la victoria, porque la victoria es nuestra, porque no estamos solos. Jesucristo está contigo. Él entiende tu dolor, Él entiende cuando lloras, cuando a veces no tienes palabras, cuando oras, cuando a veces solo te inclinas y derramas las lágrimas sin decir palabra. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que gime dentro de nosotros y dice las palabras indecibles, las palabras que nosotros humanamente ya no podemos expresar cómo nos sentimos y oramos amargamente. Ahí el Espíritu Santo gime dentro de nosotros y Él es el que intercede por nosotros. Por eso, aunque el enemigo te quiere ver muerto, aunque el enemigo te quiere destruir, no va a poder, porque Dios nos dará la victoria. Aleluya por la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, antes de morir, dijo una palabra poderosa. Dijo, consumado es. La palabra consumado es. Todo está cumplido. La obra está terminada. El precio está pagado. ¿Cuál precio está pagado? ¿Cuál obra ha sido terminada? Porque, hermano, es por medio de la muerte de Cristo que el Evangelio llegó hacia nosotros. Es por la muerte de Jesucristo que hoy vivimos en un tiempo de la gracia. Por eso no hemos sido consumidos, porque la misericordia de Dios son nuevas cada día. Entonces, amado hermano, quiero que entiendas que cuando dijo Jesús consumado es que hay salvación para ti. No te desanimes en medio del proceso. Al contrario, tenés que seguir adelante dándole gracias a Dios en todo tiempo. Se cumplió el propósito, soportó el proceso, murió como valiente, sin llorar, sin lamentar. Por eso Dios es tan grande. Cuando murió, entregó el Espíritu y bajó a los infiernos. Dice la Escritura que Cristo bajó a los infiernos hasta lo más profundo de la tierra. Entonces, ¿a qué bajó? ¿A qué bajó Jesucristo allí? Dice la Escritura. Pedro habla de eso y Judas habla de eso, que dice que bajó hasta lo más profundo de la tierra para quitarle la llave al Hades, para quitarle la llave a la muerte. Cuando Él descendió, le habló al Hades, le dijo, Hades, dame las llaves. Muerte, dame las llaves. Ahora la autoridad la tengo yo. El poder lo tengo yo. Las llaves lo tengo yo. Y cuando subió, cuando resucitó, se le presentó a sus discípulos y les dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo tiene las llaves de la muerte. Si Él dice que no mueres en ese proceso, no vas a morir. Si Él dice que los infiernos prevalecerán contra nosotros, no va a prevalecer.
porque Cristo tiene la máxima autoridad, la autoridad suprema. Por eso, cuando el diablo ve a Jesucristo, donde Jesucristo llega, el diablo huye. Donde Jesucristo llega, el diablo muestra respeto. Donde Cristo llega, el diablo obedece. Porque Cristo tiene la máxima autoridad, la autoridad suprema. Por eso, Satanás sabe quién es Jesucristo y sabe quiénes son los hijos de Dios, del Dios Altísimo, del soberano Dios. Por eso yo te digo que ese proceso no vas a morir, no va a durar toda la vida. No le preguntes al Padre cuándo va a terminar, solo inclínate y adórate y dile al Padre lo que Él hace contigo. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, amado hermano, no te canses de buscar a Dios. Donde Cristo llega, el diablo se tiene que ir. Cuando Cristo ordena, el diablo obedece. Gloria a Dios, aleluya. El proceso no te va a matar. Para terminar nuestro mensaje, te voy a hablar de 5 cosas que no hay que hacer en el proceso. Como primer punto tenemos que no hay que perder la fe en el proceso. Yo sé que duele, pero sigue creyendo, sigue confiando, sigue obedeciendo a Dios, sigue yendo a las iglesias, sigue yendo a tu iglesia, congrégate, sigue buscando de Dios, aunque tú te sientas sin fuerza. Pídele fuerza a Dios o pídele a los pastores o a los líderes que oren por ti para que tu fe crezca más. No hay que perder la fe en medio del proceso. Dios está contigo. Y otro punto, no te desesperes. Porque cuando uno está en el proceso, se desespera. ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué aquel que no busca a Dios no sufre? ¿Y por qué yo que busco a Dios sufre? ¿Por qué, Padre? No te desesperes, espera en Dios. El rey David dijo pacientemente, espera a Jehová. No pierdas la fe, no te desesperes en medio del proceso, y no renuncies, no te rindas, porque muchos dicen, mejor para ser así, mejor ya no voy a ser cristiano, voy a renunciar, voy a tirar la toalla o colgar la toalla como dicen muchos. En medio del proceso, cuando Dios procesa a los cristianos, muchos dejan de ir a la iglesia. Muchos líderes dejan el liderazgo. Muchos pastores dejan el cargo. Muchos cantantes solistas en medio del proceso, cuando no lo soportan, lo dejan a medio camino y renuncian porque no quieren sufrir. No te desesperes. Hay que mantener la confianza en Dios. Número 3, no blasfemes, haz silencio en medio del proceso, porque es fácil blasfemar en el proceso. Satanás quiere que tú blasfemes en medio de tu proceso, porque ese es su plan. Quiere que blasfemes, como quiso ser con Job. Pero Job se inclinó y adoró a Dios. Eso es lo que tú vas a hacer en el proceso. No blasfemes. No digas cosas que no le agrada a Dios en tu proceso. No digas cosas que maldicen o no digas tantas cosas que sabes que no le agrada a Dios en el proceso. Solo haz silencio y dile a Dios que te ayude. Como número 4, no te quejes tanto. No te quejes tanto. Muchos se quejan en el proceso.
Muchos se quejan. Te voy a hablar de un pasaje bíblico. ¿Se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel en Egipto e iban por el desierto? Y le decían a Moisés, Moisés, tenemos sed. Moisés, tenemos hambre. Moisés, nuestras hijas y nuestras esposas tienen sed. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor estábamos en Egipto. Moisés, queremos carne. Moisés, si todavía nos acordamos que allá nos daba carne el faraón, todavía nos acordamos que allá comíamos cosas, todavía, y aquí aguantamos sed, aquí aguantamos. Ay, Moisés, hay mucho calor. Moisés, está muy fuerte el sol. Y llegaron al punto donde dijeron, ojalá nos morimos en este desierto. Y el Padre escuchando. Jehová de los ejércitos está escuchando todo lo que está diciendo el pueblo de Israel. Cuando dijeron, ojalá nos morimos en este desierto. La escritura relata que toda esa generación se murieron en el desierto. Esa generación murió en el desierto. Solo Caleb y Josué pudieron entrar en la tierra prometida. Lo que te estoy diciendo y lo que tú sabes, conoces de alguien, de algún hermano o hermana, o de un líder o de un pastor, cuando entró en el proceso, abandonó el camino, tiró la toalla, renunció a las cosas de Dios, porque no soportó el proceso. Se quejaba mucho, decía tantas cosas, decía que me iba mejor antes cuando no era cristiano, pero ahora que supuestamente soy hijo de Dios, ahora que sirvo a Dios, alabo a Dios, hasta dejo de hacer mis cosas, dejo mi trabajo para ir a la iglesia y me va mal. Es que está en un proceso y no lo entiende. Se queja. Y eso no le agrada a Dios. Cuidado con lo que dices cuando estás en un proceso, porque Dios está oyendo todo. Dios está escuchando todo. Él está en silencio, pero está escuchando todo. Porque la voluntad del Padre es que te lleve a otro nivel espiritual, el crecimiento espiritual. Eso es lo que quiere Dios, por eso te procesa. No te quejes tanto. Entonces, como punto número 5, no abandones el camino. Dios ya te puso en el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Por eso no abandones el camino. Estos son 5 cosas que tú no debes hacer en el proceso. Pero ahora tengo otros 5 puntos que tú sí debes de hacer en el proceso. El primero son 5 puntos que no tienes que hacer. Ahora otros 5 puntos de lo que sí debes de hacer. Te lo tengo que decir porque a muchos se nos olvida lo que tenemos que hacer. Como muchos, ¿verdad? Como niños, se le tiene que decir lo que tiene que hacer porque se le olvida. Ya no nos podemos dar cuenta en el trabajo, en la iglesia, en donde sea, que a muchos se les olvida lo que tienen que hacer. Entonces, como primer punto, tenemos que orar y no desmayar en el proceso. Muchos ya no oran, muchos ya no cantan, muchos renuncian, muchos pues desmayan. Muchos desmayan en el proceso. ¿Por qué te digo esto? Porque yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo no es que ando criticando. No ando criticando. Seguramente tú también conoces de alguien que dejó de orar, dejó de ir a la iglesia, porque está sin fuerza, ya no cree en Dios. ¿Por qué? Porque desmayó. Se desmayó. El hermano se desmayó. La hermana se desmayó. El líder se desmayó. ¿Qué hay que hacer en ese? Orar más. Ese es el primer punto. Segundo punto es creer en Jesús
y creer en sus promesas. Dios es fiel en sus promesas. Si Dios te dice que te va a dar algo, te lo va a dar. Si Dios dice que te va a dar un carro, te lo va a dar. Si Dios dice que te va a dar un buen trabajo, te lo va a dar. Si Dios dice que te va a usar para su obra, te va a usar, pero soporta el proceso. Creer en sus promesas. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, dice la Escritura. Creer en las promesas de Dios y en su palabra. Él está conmigo todos los días. Jehová es mi pastor. Mi padre, dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Él dice en su palabra, Él es tu pastor, Él es nuestro pastor. Si nuestros padres nos dejan, Jehová nos recogerá. Es lo que dice su palabra. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué uno dice, Dios se olvidó de mí, Dios ya no me quiere, Dios ya no me escucha? Es fiel en sus palabras. Si Él dice que está con nosotros todos los días, es que está. Así que Dios está contigo. Jesús está a tu lado. Háblale, inclínate, arrodíllate delante de Él y dile todo lo que tú sientes, porque Él entiende y Él te escucha. Punto número 3, no te desesperes. Aprende a esperar en Dios. Punto número 4, celebrar la victoria. ¿Cómo celebrar la victoria? Si estoy en un proceso, pues es más fácil que le digas a Dios, voy a celebrar mi victoria. Yo he escuchado hermanos que dicen, cuando yo pase esta lucha, dicen, voy a dar una acción de gracia. Mire la fe de los hermanos que tienen fe cuando están en un proceso. Ya están declarando que van a dar una acción de gracia, aun cuando uno mira su proceso que es muy grande, pero ellos ya están cantando victoria. Por eso es muy importante celebrar victoria, decir cosas, punto número 5, decir cosas positivas, pensar cosas de ánimo. Hay que decir cosas positivas, aunque estás con personas negativas, tú cuenta y canta alabanzas. Hay que cantar alabanzas en medio del proceso, lo dice Santiago. Gozaos cuando pasas por diversas pruebas, dice. Hay que gozarse. Hay que darle la honra y la gloria a Dios. Él te escucha. Hay que decirle a Dios, Señor, gracias por otro día. Porque muchos dicen, yo no me voy a engañar. Yo sé cómo está mi situación. Yo no voy a decir que todo está bien. No, hay que decir, todo está bien porque Dios está conmigo. Todo está bien porque estoy sano, estoy bien de salud, tengo un trabajo. Aunque el dinero no me rinde ahora, pero algún día va a rendir mi dinero. Aunque ahorita estoy pagando una deuda, pero algún día lo podré pagar. Es que si es así, profesar palabras positivas, hay que ser optimista, porque es lo que quiere Dios para nosotros. Así que, amado hermano, gracias por ver este video y que el Señor te bendiga. Cuando veas este video, dale un like y comparte.